Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes y los que nos están viendo o escuchando a través de la internet, como decíamos, estábamos hablando ahora mismo, vivimos aquí en esta nación. Muchos de los que estamos aquí, por ejemplo, muchos no nacimos en este país, pero ahora vivimos aquí. Estamos aprovechando las ventajas de vivir en esta gran nación y estamos agradecidos a Dios por eso, pero por esas mismas razones es la hora de que oremos por esta nación como nuestra, que oremos por esta nación como nuestra. En estos días estamos teniendo este proyecto de 21 días de ayuno y oración, y durante esta semana, que ya es la tercera semana, estaremos orando por nuestra comunidad, desde toda la nación y sus líderes hasta el área más local en donde vivimos, en donde vives tú. Vamos a estar orando por esta nación. Precisamente ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo, esta nación está comenzando un periodo en el que hay nuevos gobernantes dirigiendo sus destinos. Nos gusten o no los gobernantes que estén, tenemos que orar por ellos. Amén. Para que el Señor obre en cada decisión a tomar en todos los niveles. Para que el Señor tome los corazones y las mentes en sus manos y sea Él el que dirija. Pero la realidad es que hay cosas que todavía son más importantes. Y aquí viene la idea principal del día de hoy, que yo te invito a que estemos orando y pensando y meditando en esto. Dice, necesitamos orar por las necesidades espirituales de esta nación. ¿Quieres leerlo conmigo? Necesitamos orar por las necesidades espirituales de esta nación. En la Biblia tenemos ejemplos. La semana pasada estábamos viendo mucho el ejemplo del apóstol Pablo, pero en la Biblia hay ejemplos de grandes hombres de Dios que intercedieron, o sea, que oraron por su pueblo, por su nación, por su gente. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, especialmente en Éxodo 32. Éxodo capítulo 30, en varias ocasiones, pero ahí en Éxodo 32 vemos a Moisés intercediendo a Dios que no destruya su nación, que no destruya su pueblo. Está pidiendo por gente que él sabía que eran culpables ante los ojos de Dios, pero está pidiendo misericordia. También en la Biblia tenemos el caso del sacerdote Esdras. Entre aquellos que regresaron a Judea del cautiverio en Babilonia, Esdras allí en Judea, allí en Jerusalén, lo vemos en Esdras capítulo 9, ¿verdad? Levantando una oración a Dios por el pueblo, que aún después de haber regresado todavía estaban olvidados de Dios. Y Esdras levanta una oración tremenda, que yo te invito a que lo leas, Esdras capítulo 9. Porque aunque él no era el culpable, estamos seguros, pero él se presenta él mismo, él dice, nosotros hemos pecado. Nosotros nos hemos alejado de ti. ¿Ves? El profeta Daniel también, en el libro de Daniel, lo vemos también en el capítulo 9, Daniel se presenta ante Dios orando, intercediendo y pidiendo misericordia a Dios por su pueblo que ya llevaba 70 años cautivo, no esclavizado, pero exiliado de su nación en una tierra ajena en Babilonia. Y Daniel clama a Dios por el pueblo. Y finalmente sí, también tenemos el caso del apóstol Pablo. Pablo era judío, como los apóstoles eran judíos. Pero Pablo no se había olvidado de su nación. Algunos pensaban que sí, como él le predicaba lo mismo a los que eran judíos que a los que no eran judíos. Entonces algunos judíos lo acusaban de que él había desechado a su pueblo. Y Pablo les explica que no. Lo que él dice es lo siguiente, hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Bueno, y el anhelo de mi corazón. ¿Podrías tú pensar en estas mismas palabras y sustituir aquí Israel por esta nación en la que vivimos, los Estados Unidos de América? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por esta nación, por este país, es para salvación.
¿Qué es lo que necesita esta nación? ¿Cuáles son las necesidades espirituales de la gente a nuestro alrededor? Y recalco espirituales porque son necesidades que no se resuelven con dinero, con un cheque, con una tarjeta de food stamp. No. ¿Cuáles son las necesidades espirituales? Vamos a estar rapidito mencionando 3 grandes necesidades básicas, muy básicas, que tienen que ver con la salvación. Si nos fijamos en el pasaje que estuvimos leyendo juntos al principio, ahí en Romanos 10, ahí están. Particularmente, en los versículos 13 y 14, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero después el apóstol Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán? Invocar es como clamar a Dios, ¿ven? Hace falta que clamen la gente a Dios, pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que hace falta que clamen, pero también hace falta que crean. Después dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hace falta que clamen y que crean, pero primero hace falta que oigan. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mi hermano, ahí están las 3 necesidades básicas de la gente a tu alrededor. Mira, para que lo pongas en perspectiva, la gente que vive en tu edificio necesitan, en realidad el orden es de abajo para arriba. Primero esta, después viene esta y después esta. La gente que vive en tu edificio necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Necesitan creer en Él y necesitan clamar a Dios. La gente que vive en tu barrio necesitan oír, creer y clamar a Dios. La gente que trabaja contigo, que vas a ver mañana mismo probablemente en el lugar donde tú trabajas, también necesitan escuchar, necesitan creer y necesitan clamar. La gente en esta ciudad, la gente en esta nación. Pastor, pero en esta nación todo el mundo conoce el Evangelio porque no. Eso era en otro tiempo. En este tiempo te vas a encontrar muchísimas personas que viven en este país y no tienen ni idea acerca de Jesucristo y de la salvación y del pecado y de la vida eterna y de la condenación eterna, ni idea. Y si tienen alguna idea, es una idea deformada, inventada, es una idea errónea, pero no es la idea de lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros vamos a estar pensando hoy en estas 3 necesidades básicas. La necesidad que tiene la gente ¿de qué? De oír, de creer y de clamar. Repite las 3 palabras porque yo quiero que cuando tú salgas de aquí te las sepas de memoria. De memoria. Ahora dila con los ojos cerrados, sin mirar la pantalla. ¿Sí las pudiste memorizar, verdad? Muy bien. Vamos a pensar en la primera. Que la gente puedan oír. Por ahí hay que empezar. Y Pablo lo entendía clarito porque dice, ¿cómo van a clamar si no creen todavía en Él? ¿Y cómo van a creer en el que nunca han escuchado de Él? ¿Cómo tú vas a querer que la gente crea en Jesucristo si nunca han escuchado de Jesucristo? Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no saben nada de Él. Primero tienen que escuchar, primero tienen que oír. Por tanto, nosotros tenemos que orar para que la gente a tu alrededor, la gente en tu escuela, la gente en tu trabajo, puedan oír, para que haya alguien que les predique la palabra de Dios, que alguien escuche el llamado y les predique, como dice el pasaje básico que estamos refiriéndonos a él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Señor, permite que la gente escuche el Evangelio. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? No podemos esperar, déjame decirte, por misioneros o por los pastores para que les prediquen a la gente. Una vez conversando con un hermano, él me dijo que su misión en esta vida era invitar a la gente a la iglesia y llevarlos a la iglesia para que allí el pastor les predique el Evangelio. Y yo le dije, ajá, y si por alguna razón no pudieron ir, no hiciste nada. Porque no escucharon. Mejor tú cuando hables con ellos, en vez de invitarlos, predícale tú el Evangelio. Ya después si van o no van a la iglesia, pero ya escucharon el Evangelio. No hay que esperar por los pastores ni por los misioneros. Mira, es más, déjame decirte esto. A tu lado hay personas que probablemente solo tendrán en la vida contacto con un único cristiano y ese eres tú.
A tu lado hay personas que el único cristiano con el que ellos van a tener conversación y amistad en la vida va a ser tú. ¿Y por qué tú crees que Dios los puso alrededor tuyo? ¿Por qué tú crees que los puso en tu grupo, en tu escuela? ¿Por qué crees que los puso en tu piso, en tu edificio? Es para que tú seas el que les compartas el evangelio y que puedan oír. Así que sí, queremos que oigan, que alguien les predique, pero que oigan. Que la gente tenga nuevas oportunidades de escuchar. Ahora sí, Señor, dale a la gente nuevas oportunidades de escuchar el evangelio. Hoy en día aquí en este país hay muchas opciones para escuchar el mensaje de Jesucristo. Hay muchos libros y no hay que ir a una librería cristiana. Tú vas al Publix, tú vas a Walgreens y tú encuentras ahí en una esquinita, hay libros cristianos allí. Y Biblias al alcance de cualquiera, precios bien buenos que cualquiera puede comprar esa literatura. Pero además en la televisión tú sabes que hay canales y tú pones y demás. Y sobre todo los domingos pueden escuchar ahí el mensaje del evangelio. En la radio hay emisoras de radio cristianas las 24 horas todo el tiempo. Ahí están para todo el que quiera escuchar. En los cines y en la televisión de vez en cuando aparecen películas cristianas buenas que tocan temas cristianos, ya sea de la época de la Biblia o de épocas actuales, pero aplicando el mensaje de la palabra. Hay esas opciones también. En la internet hay de todo, malo y bueno también. Como mismo hay cosas malas, también hay cosas buenas. Muchísimos sitios cristianos allí compartiendo el evangelio. Pero la mejor manera de que la gente puedan escuchar el evangelio sigue siendo la conversación con un amigo o con un familiar. Esa es la mejor manera. Conversaciones aunque sean virtuales, porque pastor, ahora con el coronavirus no podemos conversar mucho, visitar a la gente, pero sí puedes conversar con la gente por teléfono. Total, si en este momento hasta las clases de kindergarten se están dando por computadora. ¿Te imaginas una clase de kindergarten por computadora? Pues sí se dan por computadora. Hasta la universidad, las clases por computadora. Y entonces, ¿por qué tú no vas a poder compartir el evangelio con una persona por computadora o por teléfono? ¿Qué te lo impide? Importantes reuniones y conferencias de corporaciones, de negocios y de organizaciones se hacen hoy en día virtuales por el teléfono, por Zoom, por estas aplicaciones y estas cosas. ¿Por qué no vamos a poder compartir nosotros el evangelio? Así que puedan oír, que alguien predique, que oigan, pero también que entiendan. Señor, que oigan, pero también que entiendan, porque ¿te acuerdas cuando Jesús contó la parábola del sembrador aquel que regó las semillas? ¿Qué pasó con la primera clase de semillas? O sea, era la misma clase de semillas, pero aquel grupo de semillas que cayó, ¿dónde? En camino. ¿Y cómo está la tierra del camino? Dura, ¿verdad? De tanto pasar por ahí las personas, los animales, las carretas, las cosas. Dura. Ahí cayó la semilla y no pasó nada. Hasta que vinieron las aves y se la comieron. Y el Señor dijo que eso era como las personas que oyen la palabra, pero ni la entienden. Ni la entienden. Y después viene el diablo y sencillamente se encarga de quitar eso de la mente allí y no pasó nada. Por eso, Señor, que la gente oiga, pero que también entienda. Abre sus ojos y alumbra su entendimiento, como dice allí en 2 Corintios capítulo 4, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. En otras palabras, la gente están ciegos. ¿Y porque quién los puso ciegos así? Dice, el Dios de este mundo, que es Satanás. La gente los tiene ciegos así. Por eso hay personas que tú les explicas del evangelio de Cristo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y vienen a la iglesia y se sientan aquí y escuchan una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y no entienden nada.
no es que tienen un defecto físico o mental, es un problema espiritual, porque es que Satanás ciega a las personas para que no entiendan. Pero nuestra esperanza está, como dice aquí, que ese mismo Dios que un día dijo que sea la luz y fue la luz y se acabó la oscuridad, es el que puede, y con nosotros ya lo hizo, el que puede hacer que su luz brille en los corazones para que entonces ya no haya ceguera, ya puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Así que, Señor, permite que tu luz brille en esa gente y que puedan entender. También queremos, que alguien predique, que oigan, que entiendan, que cese la ignorancia y el error. Hay tanta ignorancia y tanto error a nuestro alrededor, mis hermanos. La gente no cree en Jesucristo, pero cree en cualquier cosa. En Jesucristo no, pero cualquier otra cosa sí lo creen. Las mismas gente que dicen, ay, ¿cómo tú estás creyendo en la Biblia? Eso es un libro que lo escribieron los hombres, qué sé yo. Pero se ponen desde por las mañanas antes de salir de la casa a ver el horóscopo que dice fulanita de tal o fulanito de tal, a ver lo que dice que me va a pasar. Y esa misma gente, cuando te ven hablando de la Biblia, te dicen, ay, ¿por qué tú crees en la Biblia si eso? Señor, que cese la ignorancia y el error, porque precisamente ese ha sido el trabajo de Satanás. Ocupar la mente de la gente. La mente no puede estar vacía. En la mente de las personas o está la verdad o está el error. Una de las dos. Entonces el trabajo de Satanás ha sido ocupar la mente de las personas con el error y con la ignorancia. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino para deshacer, repita, deshacer las obras del diablo. Dice en 1 Juan 3:8. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Así que si el diablo ha estado trabajando para sembrar ignorancia y error en la mente de tus amigos, de tus vecinos, de las personas que viven alrededor tuyo, recuerda esto, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Oremos para que Él haga resplandecer su luz en los corazones cegados por el maligno. Como leíamos hace un momento, vuelvo a leer ahí que dice, si algunos no entienden nuestro evangelio, son aquellos que están perdidos, pues el Dios de este mundo los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Cristo que brilla ante ellos. Cristo es la imagen de Dios. Porque Dios, que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones y nos ha hecho comprender que es el resplandor de su gloria lo que brilla en el rostro de Cristo. Así que lo primero que hace falta es que las personas puedan oír. Lo segundo es que puedan creer. Vamos a suponer que las personas al fin pudieron escuchar el mensaje del evangelio y lo pudieron entender. Ahora lo que falta es que puedan creer. Que puedan creer. Así que vamos a estar orando para que tengan oportunidad de creer. Hace un momento leíamos al principio de dónde sale la fe. Dice, la fe viene por el oír. Dice el pasaje, ¿cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? Mas la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias, al mensaje acerca de Jesucristo. Hace falta que la gente escuche el mensaje bien escuchado para que puedan creer, para que tengan la oportunidad de creer. Oremos también para que nuestras vidas guíen a esas personas a creer. Oh, pastor, aquí sí, ya esto se puso pesado, incómodo, desagradable y difícil. Ahora también mi vida tiene que ser correcta para que la gente pueda creer. Sí. Y lo contrario también es verdad. Si mi vida no refleja el mensaje de Cristo y la palabra de Dios, mi vida diaria en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el barrio, en la internet, en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, si mi vida no refleja el mensaje de Cristo, ¿cómo los que están alrededor mío van a creer en Cristo? ¿Cómo van a creer? Así que nuestras vidas les guíen a creer. La semana pasada estábamos hablando, no vamos a leer el pasaje ahora, lo leímos la semana pasada, ahí en la carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿te acuerdas donde Pablo daba gracias a Dios porque los tesalonicenses habían cambiado tanto cuando recibieron a Cristo? Habían dejado los ídolos para adorar al Dios verdadero, que dice que la gente en toda la región de Macedonia ya conocía eso y ya hablaban de eso. Y dice Pablo, cuando nosotros llegamos a los lugares ya no tenemos que hablar nada,
Porque ya todos saben la manera en que ustedes recibieron el mensaje del Evangelio. ¡Wow! Le ahorraron el trabajo al misionero. Pero todo fue por el cambio de la vida de los tesalonicenses. Ante eso ya no hacía falta hablar mucho. Porque la gente podía ver el cambio que produce el Evangelio de Cristo en las vidas. Señor, permite que mi vida sea de tal manera que cuando la gente me vea, ya eso impacte su vida, que ya algo va a haber que decirles, pero ya va a ser poco lo que haya que decirles, porque ya están impactados. Que mi vida les guíen a creer. También que la gracia de Dios obre en ellos. Porque déjame decirte, mi hermano, si la gracia de Dios no obra en una persona, jamás podrá encontrar la salvación. Pero la gracia de Dios es la que hace que una persona pueda ser salva. Dice el pasaje en Efesios que conocemos muchos de nosotros. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Señor, extiende tu favor sobre mi vecino. Señor, extiende tu gracia sobre mis compañeros de escuela. Extiende tu gracia, tu amor, tu misericordia sobre mis compañeros de trabajo. Para que ellos puedan ser salvos y puedan creer. Que el Señor les revele su hermosura. Les manifieste, quiere decir, su hermosura, su amor y su perdón. Me encanta como Juan se refiere aquí a cuando Jesucristo anduvo en este mundo y Él conoció a Cristo. Dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. En otras palabras, está diciendo Juan, nosotros lo vimos que Él se manifestó, se reveló, ¿verdad? Como quien era, que era el Hijo de Dios, el enviado a este mundo, el Salvador, y por eso lo conocimos. Señor, yo te pido que tú te reveles a la gente a mi alrededor, que tú te reveles a la gente en esta ciudad, que tú te reveles, te manifiestes tu amor y tu gracia y tu verdad a la gente en este país para que te conozca. Muéstrale, Señor, manifiéstate. Y que puedan tener una fe sincera. Que puedan tener una fe sincera en el Señor. Dice Romanos 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay que creer, ¿cómo? En el corazón. Tiene que ser una fe verdadera, una fe sincera. No decir, sí, yo creo en Dios. Espérate. No te apures tanto. Tiene que ser una fe de corazón. Y finalmente, mis hermanos, ya hablamos de que orar para que la gente puedan oír, para que puedan creer. Y finalmente entonces que puedan, ¿qué cosa? Clamar al Señor. Que puedan clamar al Señor. Que puedan clamar al Señor. Para eso va a hacer falta pedirle, Señor, que la gente pueda romper el orgullo. Porque por orgullo, por las cadenas del orgullo y el engaño, la gente no quiere clamar al Señor. Clamar al Señor, sí, cuando tengo un problema personal o familiar y qué sé yo, ay, sí, y oren por mí, Señor, ten misericordia. Pero después que se acabó el problema, ya, no, pero no estamos hablando de eso. Clamar al Señor para ser salvos. Dice el apóstol Santiago, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor, ¿a quiénes? A los humildes. Así que la gente rompa el orgullo y con humildad clamen al Señor. También hace falta que las personas acepten su necesidad. Esto tiene que ver con el orgullo y la humildad. Porque cuando uno tiene el corazón lleno de orgullo, no puede aceptar delante de Dios que somos pecadores y que le necesitamos. Tantas personas, ¿verdad? Hemos conversado con ellos de Jesucristo y nos dicen, pero yo no soy malo, yo soy bueno. ¿Sabes quién está hablando ahí? El orgullo. Que no deja reconocer. ¿Reconocer qué cosa? Que somos pecadores. Y que por tanto necesitamos el perdón y la misericordia de Dios.
Me encanta en el Salmo 51. Lee el Salmo 51 completo para que tú veas la expresión del corazón de David cuando pecó y se alejó de Dios, pero cuando después al fin lo reconoció y delante de Dios vino clamando por su misericordia, él escribió estas palabras. Todo el Salmo está tremendo, pero yo no podía poner ahora aquí todo el Salmo. Solamente versículos 3 y 4 dice: reconozco que he sido rebelde. Fíjate la primera palabra, ¿cuál es? Mi pecado no se borra de mi mente. Dice otra traducción: mi pecado está siempre delante de mí. O sea, estoy consciente. Contra ti he pecado. Y solo contra ti. Haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa. Irreprochable tu juicio. No, yo no merezco nada, Señor. Si tú me juzgas y me condenas ahora mismo, al final estás siendo justo. ¿Por qué? Porque yo he pecado. Pero hay que reconocer con humildad. Que la gente pueda hacer eso. Que reconozca su miseria y su condenación. Como dice en el libro de los Proverbios, los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Hace falta que la gente pueda hacer eso. Y en último lugar, que clamen al Señor, que lo invoquen. Como dice el versículo con el que empezamos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si claman al Señor para que los salve, los va a salvar. En estos días yo estaba leyendo una lectura devocional en un libro antiguo, pero yo lo tengo editado como de ahora, ¿ves? Que es el libro que se llama Libro de Cheques del Banco de la Fe de Charles Spurgeon. Es un libro que tiene lecturas devocionales para cada día del año. Y había una lectura donde él estaba hablando que nadie podrá decir: yo clamé al Señor y le pedí que me salvara y Él me rechazó. Nadie va a poder decir eso. Porque la Biblia dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6 que Él no rechaza a nadie. Que el que viene a Él, Él no lo rechaza. Y eso es una promesa tremenda. Que yo me apropié de ella hace muchos años. Cuando era un adolescente como estos que están aquí. Y podemos apropiarnos de ella también para las personas que están alrededor nuestro. Señor, que puedan clamar a ti, porque yo sé que cuando clamen a ti, tú no los vas a rechazar. Por tu gracia. Amén. Concluyendo, mis hermanos, estamos nosotros metidos aquí en una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Repita, guerra. Sí, para que suene fuerte, sí, es una guerra espiritual. No, los problemas de este país no solamente son políticos porque hay entre los partidos. No. Es una guerra espiritual y que cada vez arrecia más. Porque cada vez, no solo en este país, sino en otros países, tú ves cómo por un lado y por otro, la gente y las autoridades van tratando de eliminar todo lo que tiene que ver con Cristo, todo lo que tiene que ver con la Biblia, todo lo que tiene que ver con la iglesia de Dios, todo lo que tiene que ver con los cristianos, todo lo que tiene que ver con la adoración, todo lo que tiene que ver con predicar a Cristo, todo lo que tiene que ver con los principios bíblicos. Todo eso es lo que ellos quieren, es nada más eliminarlo por un lado, por otro, por aquel, por allí, por lo que sea. Ya hoy en día en este país, ¿quién lo iba a decir? El hablar y publicar palabras de la Biblia sin comentario y sin nada, solo palabras de la Biblia, lo consideran a veces un discurso de odio, hate speech. Por decir lo que dice la Biblia, hay personas aquí en este país que los han expulsado de sus trabajos en este país. Por decir lo que dice la Biblia, una señora que en su juventud fue campeona de tenis, yo creo, de tenis, ¿sabe? Deporte. En Australia, en estos días le dieron una condecoración, ya ella es una persona mayor de edad. Porque estamos hablando de que fue campeona en los años 60. Pero como es cristiana y cree lo que dice la Biblia, los medios periodísticos de su país, en vez de elogiarla, la han hecho tierra. Tierra la han hecho. O sea, la han criticado hasta decir no más. Y lo único que tienen para señalarle es
que creen lo que dice la palabra de Dios. Pero es que hoy en día la gente considera la palabra de Dios como algo, bueno, como un discurso de odio, ofensivo. Como algo ofensivo para muchos. Así que, mis hermanos, sí estamos en una guerra espiritual. Si tú no te habías dado cuenta, despierta, porque sí estamos en una guerra espiritual. Por tanto, lo que nosotros nos toca hacer es, como decíamos al principio, necesitamos orar, y aquí yo hablé de necesidad 2 veces, necesitamos orar, nosotros necesitamos orar por las necesidades espirituales de esta nación. Ahí está diciendo que hay 2 necesidades, las necesidades espirituales de la gente y la necesidad que tenemos nosotros ¿de qué? ¿De hacer qué? De orar por ellos. Recordando lo que vimos, la gente necesita 3 cosas: oír, creer y clamar. Pero no es solo decir, ya aprendí lo que la gente necesita. No, vamos a orar nosotros para que la gente a nuestro alrededor puedan oír, puedan creer y puedan clamar. Mañana cuando llegues a tu trabajo, vamos a orar allí para que la gente que trabaja contigo puedan oír el evangelio, puedan creer en Jesucristo y puedan clamar al Señor para ser salvos. Hoy cuando llegues a tu edificio y entres allí y veas todos los pisos que hay, sean 2 o sean 20, ora al Señor para que la gente que vive en tu edificio puedan oír, creer y clamar. Hoy estaba pensando en esto y en algo que voy a decir después, para terminar ya, para cerrar. Pero por si acaso se me olvida, como no lo tengo escrito en el papel, lo voy a decir ahora. Yo no sé cuántos vieron hace unos añitos atrás la película Desafío a los Gigantes. Una película tremenda, de las películas cristianas, para mí es una de las mejores que yo he visto. Este hombre cristiano, entrenador de fútbol americano en una escuela, que tenía problemas personales, problemas familiares, pero además problemas con los muchachos allí, todo aquello tremendo allí. Bueno, no voy a contar la película. Pero hay un señor mayor, que ahora yo no me acuerdo qué cosa era él, si era un consejero en la escuela. Sí, era una escuela cristiana, pero bueno, ahí había de todo. Pero bueno, este consejero, un hombre mayor, habla con él un día y le recuerda, entre otras cosas, la importancia de orar por cada uno de los estudiantes. Y él le dice cómo él lo hacía. Mientras los estudiantes estaban en sus clases y eso, ¿te acuerdas, Él pasaba por los lockers. ¿Sabe lo que son los lockers? Que hay en algunas escuelas así donde los muchachos tienen su llave, abren y ponen ahí adentro sus cosas personales, las cierran y van entonces Dice que él pasaba por los lockers y él iba orando por cada uno de esos estudiantes. No los conocía a todos, no sabía los nombres ni nada, pero él iba pasando por allí y él iba tocando cada locker, iba orando por cada uno de los estudiantes. Alguna vez yo he intentado hacer algo parecido con las casillas del correo en mi edificio. Yo no conozco a todas las personas que viven en mi edificio, pero yo puedo pasar por las casillas de correo. Ahí están todos. Y orar por ellos. Necesitamos orar para que la gente pueda oír, puedan creer, puedan clamar. Cuando en los años 40 los nazis se propusieron invadir también Inglaterra, Gran Bretaña, que por cierto no lo lograron hacer. Ellos llegaron hasta Francia, hasta el norte de Francia allí, a unas millas de Gran Bretaña, pero no lograron invadir Gran Bretaña. Pero sí lanzaron, sabemos por la historia, ¿verdad? Yo no estaba vivo cuando eso. Lanzaron muchos ataques aéreos, bombardeos contra Londres y las ciudades principales ahí. Y fue una situación muy difícil que vivió el pueblo inglés, el pueblo británico. Pero el primer ministro Winston Churchill dijo estas palabras al pueblo: nunca se rindan. Nunca, 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 nunca en ninguna cosa grande o pequeña. Nunca cedan ante la fuerza. Nunca cedan ante el poder aparentemente superior del enemigo. Y no se rindieron. No se rindieron. Y los nazis tenían una fuerza aérea que era temible.
y venían allí y bombardeaban la ciudad, no los ejércitos ni las bases militares, no, la ciudad. Y sonaban las alarmas y las personas a correr, a esconderse en las cosas hasta del tren, tú sabes, del metro, del tren subterráneo y de todo eso por allá abajo. Pero no se rindieron. Estamos en una guerra espiritual, mi hermano, pero no te rindas. No te rindas y sigue luchando. Dice el profeta Isaías, debido a que amo a Sión, era una manera poética de mencionar su país, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, que era la capital de su país, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. ¡Wow! ¿Puedes tú decir eso mismo pensando en esta nación? No me quedaré quieto, no dejaré de orar por ella. Dice más adelante, oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Y esta parte siempre me ha llamado la atención, lo encuentro extraño pero impresionante. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra. ¡Wow! No le des descanso al Señor. El Señor nos está llamando, mi hermano, a orar, interceder, no solo por otros cristianos como aprendíamos el domingo pasado, sino por esta nación. Y en todas las maneras posibles, a través del Facebook, el Instagram, el Snapchat, el Messenger, WhatsApp, lo que sea, Telegram, lo que uses, predica el Evangelio de Cristo. Otra vez, todas las mañanas, yo pongo en una página que es de nuestra iglesia, administrada por nuestra iglesia, pero que se llama, no es la página de la iglesia, es una que se llama La Buena Noticia. Lo único que aparece ahí es todas las mañanas un versículo bíblico evangelístico. Un versículo bíblico que habla de Jesucristo, que habla de la gracia de Dios y de la necesidad de salvación. Todas las mañanas. 6:30, 7 de la mañana, por ahí ya yo lo tengo puesto. Yo siempre les pido a los hermanos, comparte esto para que tus amigos sepan. Siempre pongo lo mismo. Son 2 o 3 los que comparten eso. Compártelos tú. Es una manera más que tú puedes usar y no cuesta nada para que tus amigos puedan también conocer, puedan oír y creer y clamar. Y finalmente, te quería hablar de algo. Préstame el folletico. Que yo quisiera que, si no lo has practicado o no lo estás practicando, lo empieces a practicar en esta semana. Conoces el folletico, ¿verdad? Que estamos usando de los 21 días de ayuno y oración. En los anexos, siempre estoy hablando de los anexos. Yo tengo miedo de que algunos miren nada más que las lecturas diarias y nunca lleguen a los anexos. Por eso les dije el primer día, empiecen por los anexos. En los anexos, una de las últimas páginas dice, es esta que tengo abierta aquí. No la de los muñequitos, la que está aquí al lado. Dice, caminata de oración. Una de las últimas páginas. Caminata de oración. Yo no sé si alguna vez tú has hecho una caminata de oración. Ahí hay muchas ideas y explicado y cómo se hace. Yo no voy a leer todo esto ahora y no lo voy a explicar yo. Léelo y míralo y analízalo. Y si tienes dudas, después me llamas, me escribes y yo te puedo explicar más. Pero a grandes rasgos, una caminata de oración es caminar orando. Es salir a caminar, lo puedes hacer tú solo o tú sola, o mejor aún, puedes unirte a otra persona. No son 5 ni 10 personas, porque entonces viene el que dice, ay pastor, entonces vamos a convocar el día tal para que vengan todos los hermanos de la iglesia. Ok, y hasta que eso no sucede, entonces no lo podemos hacer. Y si vienen 3, entonces no la podemos hacer. No, señor.
La caminata de oración es una o dos personas, no más de eso. Más que eso lo que hacen es estorbar. Una o dos personas. Si hay 4, se dividen, 2 por un lado y 2 por otro. ¿Y qué hacen? Caminar. No tiene que ser mucho. Es como ellos quieran, como puedan. Caminar alrededor de un barrio. Caminar en el área donde hay una escuela. Caminar en el área donde hay edificios del gobierno. Caminar, como algunas personas lo han hecho, en zonas complicadas y difíciles de la ciudad. Y mientras caminan, no van conversando. Mientras caminan, van orando. Orando por la gente que ven. Orando por la gente que no ven, pero que saben que están detrás de esas puertas. Orando por la gente que frecuentan esos negocios, esos lugares. Orando por la gente que se reúnen en esas oficinas. Orando por los maestros de esa escuela, por los niños o los jóvenes de esa escuela. Cuando tú lo aprendas a hacer, tú vas a ver a que incluso si lo haces de noche y ves de pronto una luz encendida así en un farol en la calle, la luz esa te va a dar una idea y vas a decir, Señor, que tu palabra pueda brillar en los corazones de la gente, así como esa luz. Y si pasas un puentecito por encima de un canal o de un río, Señor, que el evangelio pueda correr en este barrio así como corre esta agua. Hay muchísimas maneras, Tengo un libro, es un libro ya de unos años, pero lo compré de uso en la internet, de uso pero que está nuevo, que se llama Ora mientras camina, que pues explica todo esto. Tal vez en algún momento hagamos alguna serie de estudios bíblicos entre semana o algo para los que quieran aprender más. Pero yo te sugiero que aunque no hayas aprendido, aprende en la práctica. Esta misma semana, ponte de acuerdo con alguien. No tiene que ser alguien complicado. Yo puedo hacerlo con mi esposa, que nos entendemos nada más que de mirarnos. ¿Ves? Pero si no tienes a tu esposa, a tu esposo o no te va a acompañar, llama por teléfono a un hermano o a una hermana. Si eres mujer, busca una hermana. Si eres hombre, busca un varón. Y pónganse de acuerdo. En el horario que puedan, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, y salgan a caminar. Mira, el orar por esta comunidad no debería ser trancados nosotros aquí entre 4 paredes. Debería ser allá afuera, en la comunidad. Allí, mientras vemos a la gente, mientras vemos las necesidades de la gente. Allí es mejor. Sal a orar afuera. No es tan importante que haya 18 cultos de oración aquí encerrados. Que haya una caminata de oración allá afuera. Pastor, pero yo no puedo caminar mucho porque mis piernas, porque ya yo tengo mi edad. Ok, en tu edificio, camina allí dentro de tu edificio, no tienes que salir a la calle. Recorre los pasillos y ora por la gente allí. Dale la vuelta al bloque. En Cuba decimos la manzana. ¿Ve? Ahí así. O ve algún lugar, como les decía, donde hay una escuela, donde hay edificios del gobierno, y allí entonces camina allí alrededor. Pero siempre orando, siempre pidiendo a Dios por la salvación de la gente. Pidiendo que 3 cosas. Que la gente pueda oír, creer y clamar. Amén. Y que el Señor les bendiga.